Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Los héroes solo existen en los dramas. En la vida real todos somos villanos que intentamos sobrevivir, dijo Mon, mirando el rostro impactante de Nappa con frustración. A pesar de interpretar papeles de villana, Napak estaba lejos de serlo en la vida real. A menudo era demasiado empática y complaciente. Ella y yo somos amigas íntimas. La amistad no desaparece, pero a veces los beneficios pueden ser peligrosos para quienes la forman. Mom se alejó, dejando a Napak suspirando profundamente. Al principio no creía que Nat diera una entrevista culpándola, pero los periodistas de entretenimiento lo confirmaron. Las palabras de Nam dieron lugar a artículos que acusaban a Napak de irresponsable y de causarle problemas a su manager. ¿De verdad pueden los beneficios cambiar tanto a la gente? Una llamada del equipo sacó a Napak de sus pensamientos. Necesitaba concentrarse en su trabajo y lidiar con sus preocupaciones más tarde. Pero mientras esperaba su siguiente escena, no pudo evitar pensar en la hermosa doctora que probablemente estaría atendiendo a los pacientes en ese momento. Durante 2 días, su apretada agenda de rodaje le había impedido ver a la doctora Prensini, pero aún la conocía a fondo. Se preguntaba si las marcas que había dejado se habrían desvanecido. Las marcas se estaban desvaneciendo, pero los recuerdos de esa noche persistían, frustrando a la doctora Prensini. A pesar de desempeñar bien sus funciones, a menudo reflexionaba sobre sus acciones, preguntándose por qué no había sido más cuidadosa. La doctora Prensini se levantó de la silla después de mirar el reloj en la pared de su oficina. Era hora de irse, pero antes de que pudiera siquiera salir de la habitación, sonó su teléfono. Era lo mismo de siempre. Su ex prometido seguía esperándola. Ya casi no conducía su propio coche. Dependía de la doctora Falada, el doctor Tankun o la doctora Melanie para que la llevaran a casa. Se sentía culpable por imponerse a sus amigas, pero su ex no se amilanaría ni intentaría comprender sus errores. Antes de salir del centro cardíaco, la doctora Prensini aceleró el paso para evitar a una elegante mujer con un vestido color crema y gafas de sol. Antes no la habría evitado, pero ahora no estaba lista para enfrentarse a ella. Prem, ¿a dónde vas? Estaba a punto de llamarte para decirte que te esperaré en la salida de emergencias. La doctora Prensini suspiró mientras su amiga sentía entendiendo, sin cuestionar por qué no la había llamado desde su oficina. Ve y espera ahí, voy por el coche. La doctora Falada le entregó sus archivos a la doctora Prensini y se dirigió al estacionamiento. Tenían que darse prisa porque su amada ya estaba rodando y le esperaba en el apartamento. La doctora Prensini se giró y vio a la mujer alta frunciendo el ceño, aparentemente diciendo algo que no pudo oír, pero notó que estaba molesta. Cuando llegó el auto de lujo, la doctora Prensini subió apresuradamente, mirando a la actriz, quien pareció notar su partida. El disgusto de la actriz era evidente mientras corría hacia ellas, pero ya era demasiado tarde. El auto ya estaba en movimiento. ¿Qué pasa, Prem? ¿Te ves nerviosa? ¿Solo emocionada? ¿Emocionada por qué? Me pregunto si descubrí que nos escabullimos por la salida de emergencia. La doctora Prensini sonrió a la doctora Falada, quien parecía desconcertada, y luego se giró para observar el paisaje. Evitando la mirada escrutadora de su amiga, no quería que la presionaran a revelar sus secretos. Napak estaba tan frustrada como creía la doctora Prensini. En cuanto contestaron su teléfono, reprendió de inmediato a la persona al otro lado por no saber con quién estaba. La doctora Prensini
ni cuánto tiempo había pasado desde la última vez que fue al estacionamiento. Su frustración se duplicó cuando le dijeron que le habían pedido que informara solo cuando la doctora Prinzini estuviera con un hombre, no con una mujer. Vuelve con Jay. Ya no tienes que seguirla, le indicó, guardando el teléfono. No necesitaba la gente de su hermano, ella misma vigilaría a la doctora Prinzini. La doctora Prinzini no podía escapar de ella.